Bienvenida, Mr. Lee. Bienvenidos. Dale, ¿viste? Bienvenidos Tirate. al Juegue, La pegue, Buena Vida. Bueno, hay algo interesante respecto de La Buena Vida. La Buena Vida empezó como hablando de cosas del comer y del beber, pero básicamente lo que hablamos aquella primera edición hace, no sé, en el 2012, fue en esto de que con información la forma en la que consumimos todo, y no solo el comer y el beber, sino lo que miramos, lo que leemos, lo que escuchamos, es mejor. O sea, podemos disfrutar más de lo que consumimos con información. Y hoy, a propósito de tener más información respecto de la historia de la música que escuchamos y del género al cual nos apasiona, quiero contarles la historia de Marta Cooper. Plusi me va a hacer de... Super represent. De... Presten atención cámara. porque esto es extremadamente ¿Quién cultura es hip hop. Marta Cooper? Marta Cooper es una fotógrafa que nació en Baltimore en 1940 y laburó mucho como fotoperiodista hasta que a los 30 dijo: me tengo que ir a vivir en Nueva York porque el centro del fotoperiodismo y el centro de la cultura editorial está pasando por ahí. La peleó hasta que se convirtió en la primera fotógrafa de staff de un diario secundario de Nueva York, que es el New York Post. Ok. No es el Times, o sea, Claro. es el Post. Es como que, Pero es mega conocido. por supuesto que es mega conocido en Nueva York, pero es como si yo le dijera, no laburaba ni en La Nación ni en Clarín, ¿no? Claro. Laburaba en uno secundario. El Post lo que hacía básicamente en esa época, en los 70, era un diario más bien de la noticia urgente, o sea, del hot news, y después hacían muchas farándulas, celebridades y todo eso. Imaginémonos que estábamos en 1970 y pico, 72, 73, 75. Marta tenía un autito chiquito, ese autito que aparece ahí en la foto, no tenía celular, no existían los celulares. Los autos tenían, ven que el auto, no sé si se ve, tiene una antena grande, tenía una radio. Mirá. ¿Se acuerdan como las radios de... Sí. Entonces a ella le cantaban, bueno, hay un robo, hubo un robo, hay un incendio en tal lado, andá. Y ella iba para ahí. iba con el autito. No, qué loco, amigo, mira. Entonces, ¿qué hizo ella? Ella, entre laburo y laburo, empezó a sacar fotos de la ciudad, de lo que estaba pasando en la ciudad. Mucho de Brooklyn, porque en Brooklyn había mucho bardo, y algo en Manhattan. A propósito de eso, ella, como buena fotógrafa documental, venía haciendo un trabajo en el que ella había visto que en los barrios, digamos, con más problemas, sucedía algo que mientras los padres iban a trabajar, los chicos se quedaban jugando solos en la calle. Y los chicos inventaban juguetes, creaban juguetes con lo que tenían, con lo que encontraban. Entonces empezó a fotografiar y a hacer un trabajo de eso y se dio cuenta de que había un chico que estaba bocetando un graffiti en un cuaderno. Entonces le dice, ¿qué estás haciendo? Estoy bocetando un graffiti. ¿Cómo un graffiti? Sí, eso que ves en la pared, nosotros lo hacemos antes. Y ahí como que Marta dijo, epa, claro, esto no es ir a una pared con aerosoles Así y pintar. nomás, claro. Hay un laburo anterior y todo eso. Y este chico le dijo, ¿por qué no empezás a fotografiar grafitis? Y ahí empezó un vínculo entre ella y eso que pasaba en la ciudad. Ella empezó a fotografiar grafitis y lo primero que se dio cuenta era que eso que estaba fotografiando era efímero. Hoy estaba, mañana no estaba. Sí. Lo tapaban. O sea que lo que podía generar la eternidad era la foto de ella. Exactamente. ¿Por qué? Porque los grafiteros no necesariamente tenían recursos para comprar rollos, tener una cámara, Claro. saber hacer hacerlo, fotos. claro. O sea, el foco había que hacerlo manual, Sí, la sí. velocidad y la apertura del diafragma eran manuales. O sea, había que tener algunos conocimientos. No me quiero adelantar ni spoilear a la gente, seguramente ahora lo vas a explicar, pero esto es fundamental entender que Marta Cooper captura inicios de lo que serían las leyendas máximas del graffiti en la historia Claro. del hip hop. O Sí, sea, sí, ella sí. le estaba sacando cuando eran guachines. Como cuando viste en la película de Roxanne, aparecía como Nas queriendo rapear cuando estaba en la escuela. Claro, ese plan. Ese momento histórico del hip hop. No, muy zarpado. Estamos capturó hablando de eso. 1978. Sí, sí, el sí. hip hop como cultura estaba ahí guardado, estaban haciendo, estaba... Sí, Sí, se estaba estaba por salir haciendo el Rapper caldo. Delight. Bueno, Estaba por exactamente. salir Rapper Delight. Exactamente. Y había algo que era esto que estaba pasando, es que ella empezó a ver que lo que pasaba en la pared
era un trabajo de diseño y no era la mugre que todos veían. O sea, donde todos veían que la ciudad empeoraba en su calidad visual, ella veía otra cosa. Arte. Después vamos a discutir, vamos a retomar esa discusión y vamos a ver si podemos llegar a una síntesis que estuvo buena cuando la hicimos en el 2012, la de vandalismo o arte. La guerra de los estilos. Ahí está. Exactamente. Bien, en 1978 el alcalde de Nueva York, Ed Koch, Nueva York en los 70 la ciudad estaba a punto de quebrar, estaba todo mal, digo, Sí. lo pueden ver en todos los documentales del nacimiento sí, del hip hop. De hecho, una de las cosas interesantes que pasa con el graffiti era que el graffiti era una de las formas que tenía la comunidad excluida, no necesariamente afroamericana, pero afroamericana, hispana, de inmigrantes que vivía en Brooklyn, en Bronx, en Queens, para hacerse ver. Digo, era la única manera, no tenía acceso a los medios masivos de comunicación, nadie contaba sus problemáticas, no accedían al mainstream de la información, no había internet, no había nada. ¿Qué hacían? Pintaban paredes, acá estamos, era una manera de decir, ¿no? Exacto. Y los mensajes, por ejemplo, hay vagones alucinantes y entre mis favoritos de la historia del hip hop hay uno de Skim muy bueno, que es doble end-to-end, que dice "All you see is crime in the city". Todo lo que ves son crímenes en la ciudad. Y a ver, desde el punto de vista del graffiti, lo que unos años después o quizás en simultáneo fueron canciones como la de los Furious 5, que fue con The Message y demás, o sea, a través del graffiti y ahí tomando forma todo el hip hop como movimiento. Pibes en las calles también expresándose, no con el rap y no con beats en este caso, sino con pintadas contando lo crudo que estaba Nueva York y lo marginados que vivían. Absolutamente. Y así Marta llega a Dondi. Está la fotografía de Dondi, que es nuestro, digamos, Rapper's Delight del graffiti. Sí, es que esto es jodido porque quizás no es tan conocido entre nosotros o más en la cultura argentina, pero Dondi White es una de las máximas leyendas del graffiti. Es lo máximo, es legendario. Y nada, que estemos hablando en DEM de esto. Ahí, que lo ahí haya tenemos un traído Holcar de Mr. Dondi. Lynch es Bueno, una de las cosas que decía Marta es que para hacer esas fotos era un día. Se tenía que quedar esperando a que ese tren pasara por esa vía para aquella dirección. Que por ahí en toda la vuelta que daba, para que el sol le dé, tenía que Qué esperar todo el día. locura. Ese es Dondi. Zarpado. Bueno, Dondi le abre la Claro, qué loco, no. Zarpado. Claro, como todo el tiempo que me estaba remetiendo en la historia y pensaba alguien como sacando una foto de una pared, pero claro, no. De repente se movía. Claro, bueno, por eso era Tremendo. todo el día esperando que el tren pase. O sea, era invertir un día. Dondi le abre la puerta a otros grafiteros y ella empieza a pasar días con los grafiteros y empieza a ver justamente que el graffiti es diseño gráfico popular. Es básicamente eso. ¿Y qué están diseñando los grafiteros? Su logo, su marca. ¿Y qué es su marca? Su firma, para decir que acá estamos. Yo soy este que pinta la pared. Es su forma de expresar y su forma de generar su propia historia. Marta empieza a juntar fotos y en 1984 autoproduce este libro. Ahí mientras vamos a ir viendo las fotos, si Julio y la producción Mirá, nos ayudan. puedo mostrar un poquito del libro, que es una bomba. No estoy seguro, o sea, de si es de Marta Cooper o de Henry Chalfant, exactamente estos, pero para que vean los registros que hay de la época. En la yarda, metidos en el túnel, rompiendo los alambrados, metiendo... Mirá, a ver. Lady Pink, No, es ahí, increíble. las pibas pintando ahí metidas en el underground de Nueva York. No, aparte de ver los sea, outfits. mirá, Bueno, todas hablemos esas de vainas. outfit, ahí está, mirá eso. Bueno, y además pensemos en Superemos. eso. Era la primera fotógrafa mujer del staff del diario. O sea, imaginémonos que ella fue vanguardia en un montón de cosas y que aceptaran a una mujer y fotógrafa de un diario entre 5 o 6 grafiteros que iban a pintar y que la invitan a la yarda y a la noche a levantar las vías. Bueno, de hecho ella cuenta en muchas historias, yo después les voy a recomendar un documental y una charla TED, cómo a medida que el graffiti iba avanzando, el alcalde, por ejemplo, iba cerrando las vías, les iba poniendo alambre de púa, después iba poniendo seguridad con perros. Coach Hater, el peor, fue el que lanzó la campaña anti-graffiti en Nueva York. Bueno, totalmente. En 1984
hacen este libro, hacen una maqueta de este libro y lo empiezan a presentar en todas las editoriales de Nueva York y todas le dicen lo mismo. No nos interesa glorificar el vandalismo. O sea que en 1984, con el hip hop explotando, miren esas fotos, son Y increíbles. saliendo pelis como Beat Street, que fue una de las pelis que trajo el hip hop a Sudamérica, países como Chile y en tantas partes del mundo, explota ya el hip hop gracias a películas como Beat Street, 83, 84, y ahí en la meca ignorándolo. Todavía el graffiti estaba visto como el vandalismo porque Nueva York no había pegado la vuelta, todavía no se había transformado, todavía seguía siendo una ciudad violenta, jodida, y el graffiti estaba visto como una expresión de lo mal que iba la ciudad. Digamos, era un poco esa la idea. Entonces, ¿qué hacen? Marta con Henry Chalfant, otro fotógrafo, se van a la Feria de Frankfurt. La Feria de Frankfurt, para que se den una idea, es la feria más grande del mundo del libro. Están todas las editoriales y finalmente consiguen un contrato con esa editorial. Fíjate en la tapa, creo que es Thames Sí. and Hudson. Thames and Hudson. Les hacen una edición muy chiquita de, creo que eran 96 páginas. Perdón. Presten atención a lo que va a contar Mr. Lynch, porque esto es historia del hip hop Y acá fundamental. pasa algo muy interesante. Publican el libro en 1985, 96 páginas, color, sin prensa, sin nada. Y el libro de alguna manera pasa desapercibido. Años después, digamos 3 o 4 años, se van a ver cuántos libros vendieron y la editorial dice, no, muy poquitos, 200, 300, pero ¿cuántos tenés en stock? Empiezan a llamar a las librerías y no tienen. Se afanaban los libros No. de Savoy Art. Fue uno de los libros más robados de las librerías de Inglaterra. ¿Y qué pasó después? Esos libros forjaron todo el graffiti en Europa. Y ahora todos los estilos de Berlín, no había información, se basaban en ese En libro Savoy que Art. había Choreado. fotografiado. No, es Exactamente. hermoso. Los choreados ni explota el No, graffiti es en hermoso. Europa Y influye mi a todos. pregunta es, me imagino que una copia de esa primera edición debe valer... O sea, No si hay, la- no se consiguen. Eran muy pocas y todo eso. A partir de eso, este libro después consigue una edición más a nivel mundo y hoy pueden encontrar un montón de libros de Martha ¿Puedo Cooper. tirar una data jodida? Por supuesto. Esta es la edición del 30 aniversario Sí. de este libro que es histórico. Y ahí está medio priceless, no sé si se llega a ver. Oh, sí. Firmado por Henry Chalfant para Plusito. Esto ni lo saco de la biblioteca, pero bueno, se Bueno, lo prestamos hoy- a Mr. Lynch porque es Te el devuelve, uno. porque aparte devuelve. Che, pero posta, debe haber una por ahí dando Es que vueltas debe en el salir mundo una fortuna. esa primer tirada. Lo que debe salir eso, ¿no? Igual hay un Porque montón es de libros. histórico. Hay un libro sobre Big Girls, sobre bailarinas que está buenísimo. Hay libros sobre la ciudad, incluso que no tienen tanto que ver con los graffiti. Hay una charla TED creo que es TED Viena, que está Martha Cooper hablando, que es espectacular. Y está buenísimo porque todo el tiempo a ella le dicen, bueno, pero vos sos un ícono, sos un coso a seguir. Y ella dice, no, yo sigo laburando. Y ella sigue haciendo fotos en la calle. Ahora está un poco grande. Digo, pensemos que tiene 82, pero sigue. Estuvo acá hace un par de años. ¿Cómo me la perdí? Quise ir y todos sí. me dijeron, no, es recopada, estaba con su motito dando vueltas por Sí. Mar del Plata. Así es. Y después en el 2019 se publicó un documental que está bastante bueno que se llama Picture Story. Es difícil de conseguir. Digo, no está en Netflix, no está en Amazon Prime. Hay que buscarlo un poquito. Pero bueno, el que se dé mania, ahí está el tráiler del documental. Esa es Martha Cooper. Y ahí se ve. ¿Cómo se llama, perdón, el documental? Se llama A Picture Story. A Picture Story. Salen todes hablando de Martha Cooper, de cómo influyó y cómo cambió lo que tenemos. Pero bueno, básicamente es, si ustedes buscan un documento fotográfico de la historia del hip hop para ver esto, para ver grafitis, cómo eran los sound system, cómo pintaban, cómo eran las latas, cómo eran los picos, cómo era la tipografía, cómo bailaban encima de cartones para no ensuciarse la pilcha. O sea, todo eso es Martha Cooper. Qué Claro, locura. o sea, muchas de amigo. las fotos de ella son las que vos, no sé, buscás. Hip hop, cultura, old school, o las fotos más icónicas de la historia del hip hop y son Martha Cooper, Henry Chalfant. No, Terrible, estuvo en Argentina, terrible. vino para un Trimarchi en Mar del Plata. Hará no mucho, 6 años. No, por ahí. 2018 creo que fue. Ah, muchísimo menos, Sí. 3. O 2019, 2018 creo que fue porque fue previo al documental. No, estaba ese. No, Case 2, no, es una locura, los muy fotones que hay en ese libro no pueden ser.
esto es lo que cuenta. Ahí están en el álbum. Esa era la reunión antes de salir a pintar con los diseños. Ven que está bocetando un diseño el muchacho de mí. Acá. Este de acá. Qué locura, amigo, qué locura. Qué tiempo, Y boludo. que, o sea, esos pibes son los que después se convirtieron en máximas leyendas del graffiti, en No, las pero extremas. qué locura, qué tiempo en el que cada explosión derivaba en un movimiento cultural. ¿entendés? Sí, y aparte, digo, la escasez de recursos, al no haber fotos en todos lados, video en todos lados, películas en todos lados, y el graffiti ser tan, pues, durando nada, digo, pasó esto que pasó. Fue la única que logró inmortalizar, ordenar esa información y poderla dar. Está en Instagram, así que la pueden buscar también. No es que hay mucha información. Creo que se llama Marta Coopergram. Ese fotón famoso del chico con el Sound System Claro. y las latas. Pero bueno, ahí está. Búsquenla. Hay miles, millones de fotos para pasarla bien. Busquen sus documentales, sus charlas. Es divina. Sabés que me flashea mucho de estos tiempos y demás, por ahí medio cambio de tema, pero me flashea que era como un periodo en el que, si bien, previo a la explosión del rap, había un montón de cosas, o sea, había qué sé yo, la historia humana y con toda la que conlleva de su cultura y demás, ahí se inventó todo, ¿viste? Y digo, como tenemos hoy, no sé, ponele, el DJ tenía que extender que la gente baile y agarraba 2 bandejas y empezaba a extender las batas de James Brown. Y digo, como hoy en día, que vos decís, está todo medio ya inventado, ¿viste? Decís, ¿cuándo va a aparecer como un movimiento que genere de nuevo como una reinvención de cero algo, ¿entendés? Pues siento que es como una situación muy particular la que se vive en ese entonces. A mí me parece que es muy difícil verlo cuando uno es contemporáneo, eso. O sea, Claro. podemos verlo en perspectiva, porque por ahí, en paralelo al hip hop, hubo un montón de movimientos que nacieron y que no llegaron a hacer algo. Digo, en los 70, por ahí, digamos, no terminó o no pasó a mayores políticamente la revolución afroamericana. Pero mirá si se ponían picantes y salían todos armados a ver. Bueno, podía haber pasado y era otro movimiento. Digo, es muy difícil verlo de manera contemporánea porque después es muy difícil proyectarlo también. Sí, además, pensemos hace cuánto existe esa expresión, que está todo inventado. Bueno, ¿No? Por eso, ¿entendés? Bueno, pero para mí el hecho de que exista hace tanto tiempo y que se hayan inventado desde ese momento hasta Tantas ahora cosas. tantas cosas indica que siempre va a haber algo que quiebre con Es que lo con va a haber, habitual. probablemente en 10, 15, Ahora- en 10 años, en 5, en 15, no sabemos en qué tiempo va a aparecer otra de estas explosiones. sí está bueno pensar que el último movimiento contracultural que modificó de lleno la forma en la que consumimos música, danza, artes plásticas y todo eso Sí. fue el hip hop. Lejos. O sea, no hubo otro en los últimos 50 años. Tranquilamente. Quiero agregar una sola cosita. Mister, perdón por todas las veces que interrumpí. Por Es que favor. me cebo demasiado y contarle a toda la gente. Esto es exactamente a mí lo que me enamoró del hip hop y lo que más me vuelve loco del hip hop. Y más allá de que siempre jodemos con West Side, West Coast y todo, porque sí es mi gusto en el rap. En el hip hop mi amor fue con el graffiti y por los 80 y por todo este surgimiento y es Style Wars y es Henry Chalfant y es Marta Cooper. Para mí esta es la parte más gloriosa, lo que a mí me enamoró y me vuelve loco. Los pibes en el hood de cero desarrollando todo esto es lo máximo. Por eso me pongo tan No, cebado y para con mí hay esta algo info. interesante, que es que nosotros siempre pensamos el pasaje de lo analógico a lo digital en la música, ¿no? Como decimos, bueno, en los 80 era todo analógico, las bandejas, qué sé yo, en los 90 tenemos el cambio, en el 2000 ahora empieza el Spotify. digital y ahora pones play. Sí, o incluso en la manera de Sí, articular, sí, digo, sí. el laburo del beatmaker desde la SP1200 o de una samplera ya empieza a cambiar la cabeza. Pero también hubo un cambio de analógico a digital en las imágenes, en la fotografía, en el video. Incluso, digo, hoy podemos pensar que la mayoría de las obras de los jóvenes que están desarrollando cosas interesantes a nivel gráfico pasa por las redes, no lo ves en una pared o en una galería o en un libro. Pero digo, en una época esto pasaba en la pared, tenía que pasar en la pared porque no había otro lado. Bueno, Zarpado. pensaba también la anécdota esta de que el libro se lo roben y que eso termine influenciando a tanta gente y ponerle, yo a mi hija hace un año le compré un libro, ¿no? Cómo cambia todo, que es básicamente un montón de como gráficos, una pared, un baño, ¿no? Que ya viene para que el niño lo grafitee.
Imagínate, ¿no? O sea, de que haya que robarse esos libros sin que haya ninguna herramienta, a que le puedas comprar a tu niñe todo un montón de páginas para que diga, podés grafitear en la pared, aparecen lockers de colegios, tenés como todas spots para que ya se dé cuenta cómo taguear. Qué locura. Sí, y en función de la dicotomía arte y vandalismo, me parece que abonándole un poco lo que dice Marta Cooper, me parece que ¿por qué no pueden ser las dos cosas? ¿No? ¿Por qué el arte no puede ser vandálico y por qué el vandalismo no puede ser arte? Quiero decir, ¿era vandalismo de alguna manera? Sí, porque era una cultura que estaba haciéndose ver o haciendo ruido o protestando de alguna manera ante un montón de injusticias. Ahora lo hacían con algo que visualmente nosotros percibimos como arte. Mister, vos sabés que tenés que probarte la data de Style Wars ahora y explicar toda la guerra de los estilos del graffiti, porque la gente en el chat está prendidísima a fuego, cómo suma Mr. Lynch, qué buena data, que el hip hop, que esto, que Vamos, lo otro. No me la dejes picando con una pregunta, No, queremos la data completa. Hagámosla a cuatro manos. Hagámosla a Sí, cuatro me sumo. manos, hablemos de Style Wars y hablemos justamente, hoy nos los planteábamos en respecto de qué es la música y qué no. ¿No? O sea, en algún momento todo el rap estaba fuera, no, eso no es música, ¿no? Hoy ya sabemos que forma parte. Y de alguna manera, de lo que hablábamos, hablando de la música concreta y gente enfermita que cerraba puertas y decía que eso era música, decíamos que bueno, que música es eso que te dijeron que era música, ¿no? Alguien puso un límite y dijo esto es música, esto no es música. Alguien puso un límite y dijo esto es arte y esto no es arte. Y me parece que todos estos movimientos lo que hacen es cuestionar ese límite, decir, bueno, ¿por qué el arte es hasta acá y de esta línea para acá no es arte y es vandalismo? Entonces, me parece que está bueno que hablemos de Style Wars para digamos, cuestionar esos límites. Y comparándolo con la música, el mainstream, porque la guerra es cuando el graffiti ya pasó de estar todos en contra y hacer las campañas a las galerías de arte. Y ahí los grafiteros, eso no es graffiti. No, me encanta. Bueno, pero no es una discusión que se da todo el tiempo, nada, eso no es rap. Mumble rap, Porque no. vendes disco, dale. Eso es pop. Me encanta, Bueno. me encanta. Todo esto es hip hop. Yeah. Exactamente.